Los de Abajo narra la historia de Demetrio Macías, un campesino indígena que se ve arrastrado al caos de la Revolución Mexicana. Todo empieza en un pueblo pequeño, cuando Demetrio, de temple pacífico, entra en conflicto con el cacique Don Mónico, un político que abusa de su autoridad, oprimiendo a todos en la localidad. Harto de sus ataques, un día, Demetrio le respondió escupiendo en su rostro. Entonces, Don Mónico lo acusa falsamente de ser un revoltoso maderista. Los soldados de la Federación irrumpen en su hogar, matan a su perro Palomo y lo obligan a huir a las montañas, dejando atrás a su familia. Inicialmente, motivado por la venganza personal, Macías se une a las fuerzas revolucionarias y forma un grupo de rebeldes compuesto por campesinos, desertores y soldaderas, mujeres que acompañaban a los ejércitos. A lo largo de la historia, dividida en 3 partes, se sigue el ascenso de Macías como líder guerrillero. Se incorporan personajes clave como Luis Cervantes, médico y periodista, que se une al grupo por idealismo, pero pronto revela ambiciones oportunistas. Anastasio Montañés, mano derecha de Macías y su más leal compañero, y La Pintada, una soldadera dura y valiente que representa la fuerza femenina en la revolución, de comportamiento extravagante e irrespetuoso a las normas tradicionales. El grupo participa en batallas, saqueos y excesos, reflejando la desorganización y la brutalidad de la guerra. La trama muestra cómo los revolucionarios, inicialmente impulsados por la justicia social, caen en la corrupción, el alcoholismo y la violencia indiscriminada, imitando las injusticias que combatían. La segunda parte introduce elementos de desilusión. Demetrio Macías pierde el sentido de su lucha, comparándola con arrojar una piedra a un cañón sin saber por qué. Hay conflictos internos, traiciones y romances efímeros. La tercera parte culmina en la decadencia. Muchos mueren, el grupo se disuelve y Macías, solitario y herido, regresa al lugar donde comenzó su huida. En un final trágico, enfrenta a sus enemigos con precisión letal, pero sin esperanza de redención, destacando la futilidad de la revolución para los de abajo, los oprimidos del pueblo. La novela es concisa, con un estilo directo y crudo, influido por el naturalismo, y evita el romanticismo para enfocarse en la realidad brutal de la contienda. Los de Abajo fue escrita en 1915, en pleno apogeo de la Revolución Mexicana. Esta confrontación surgió como respuesta al largo régimen dictatorial del general Porfirio Díaz, que favorecía a las élites terratenientes y extranjeras, exacerbando la pobreza rural y la desigualdad. Líderes como Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata promovieron levantamientos para reclamar tierra, libertad y justicia, pero sus ideales degeneraron
en división, búsqueda de intereses propios y, lo peor, el sacrificio de miles por sus causas. Mariano Azuela se unió como oficial médico a las fuerzas de Pancho Villa en la División del Norte. Tras la derrota de Villa en 1915, Azuela huyó al exilio en El Paso, Texas, Estados Unidos, donde escribió la novela En medio de la precariedad. Este contexto personal de participación directa en el conflicto y el exilio impregna la obra, que captura la perspectiva de los soldados rasos y campesinos en contraste con las narrativas oficiales o idealizadas. La publicación se dio a conocer durante el Renacimiento Mexicano, un movimiento cultural postrevolucionario promovido por intelectuales y el gobierno para reafirmar la identidad nacional con figuras como el presidente Plutarco Elías Calles. La versión expandida de la obra se publicó en 1920, cuando la revolución comenzaba a estabilizarse, permitiendo una reflexión crítica sobre sus consecuencias. Mariano Azuela escribió Los de Abajo, motivado por sus experiencias directas en la revolución, donde vio de cerca la transformación psicológica y moral de los campesinos convertidos en guerrilleros. No buscaba glorificar la lucha, sino mostrar cómo el idealismo inicial se corrompió, revelando una lamentable descomposición social. La publicación inicial fue ciertamente un acto de documentación urgente desde su exilio para preservar la memoria del movimiento revolucionario. Con una perspectiva aguda, Azuela, desencantado con la política, usó la novela para denunciar la hipocresía y el ciclo de abandono, explotación y opresión constante de los gobiernos en México, influyendo en generaciones de escritores latinoamericanos al inaugurar el género de la novela de la revolución. La novela se publicó por primera vez como episodios serializados en el periódico El Paso del Norte en Texas, con una tirada limitada. No ganó fama inmediata, pero en 1924 fue apodada la novela de la Revolución Mexicana por el crítico Francisco Monterde. Fue la primera obra mexicana traducida al inglés en 1929 con ilustraciones del muralista José Clemente Orozco. La primera edición en libro tuvo una tirada de 3,000 copias en 1916, con un prefacio del periodista estadounidense Carlton Bliss. La obra ha inspirado adaptaciones cinematográficas, como una película de 1940 dirigida por el director Chano Urueta. Mariano Azuela le incorporó elementos autobiográficos. El personaje de Alberto Solís, que narra las hazañas del coronel Demetrio Macías, representa su propia voz. Los acontecimientos de la novela se desarrollan cerca de Juchipila, un pueblo en el sur de Zacatecas, y abarcan la región fronteriza
entre los estados de Zacatecas y Jalisco. La novela es breve, alrededor de 150 páginas, con un lenguaje coloquial que incluye regionalismos mexicanos, lo que la hace accesible para el lector nativo, pero desafiante para los traductores.